Recientemente, la plataforma Netflix estrenó el filme italiano Mix by Harry, dirigida por el italiano Sidney Siviglia. El director Simona Frasca y Armando Festa nos cuentan la historia de Enrico Fratasio, mejor conocido como Harry, un chico de Forcella en Nápoles que amaba la música y su mayor deseo era ser disc jockey. En el casting principal están Luigi Doriano como el introvertido Enrico Harry Fratasio, Giuseppe Arena en el papel de Peppe Fratasio, Emanuele Palumbo como Angelo Fratasio, Chiara Chelotto en el papel de Francesca, Greta Esposito como Teresa, entre otros actores. Pero antes de continuar, recuerda darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aunque en realidad la producción nos cuenta cómo comenzó la piratería musical en Italia, que, de seguro, fue muy parecido en otros países, donde Enrico, junto a sus hermanos y familia, estaban grabando y distribuyendo música sin tener una disquera ni pagar regalías, a pesar que ganaban demasiado dinero, incluso como hasta para tener un Lamborghini. Al que vivió en los 70 o en los 80, o tenía edad para recordarlo, debe saber que en esos años, incluidos los 90, la buhonería de casetes con mezclas u álbumes era de lo más común y hasta permitido. De hecho, así era como los DJs de la época comercializaban o distribuían sus trabajos, entiéndase, sus mezclas. Luego, en los 90 se dio el auge del uso de los discos compactos y los famosos discos quemados, donde se copiaba desde música hasta programas informáticos, entre otros contenidos. Y fue ahí cuando comenzó una cacería de brujas en contra de la piratería. Pero retomando lo de la producción cinematográfica, durante los 90 minutos suenan más de 20 canciones, algunas muy conocidas, otras no tanto, incluso hay temas en italiano que posiblemente sean del conocimiento de un público menos amplio. Y para no hacerlo tan largo, en esta ocasión solo mencionaremos algunas. Casi al inicio, cuando suena el teléfono, podemos escuchar a los italianos de la banda New Trolls. En la escena cuando Harry está en la tienda escuchando la radio y menciona que un grupo no es muy famoso en Italia, se puede escuchar a los estadounidenses de Jackson 5 con el tema I Want You Back. Y mientras suena el tema, se muestran los caracteres de la presentación del filme. Cuando Harry está en la discoteca, suena la banda británica Frankie Goes to Hollywood, con su polémico y pegadizo tema A Peppino Di Capri lo podemos escuchar cuando Francesca, la novia de Peppe, presta atención al cassette y en paralelo ocurren los hechos en el callejón. Las estadounidenses The Pointer Sisters musicalizan con Jump for My Love, cuando Peppe y Harry están haciendo negocios y Harry termina haciendo las grabaciones. Mientras tanto, los raperos estadounidenses de Run DMC le ponen sonido a la escena donde regresa el auge de las ventas en la tienda con el tema It's Tricky.
en otra escena, en una disco, suena la británica King Wild con Kids in America. Cuando están en el laboratorio y R le pone una canción a Teresa, ella termina escuchando a Fiorella Mannoia. Fanno compagnia certe lettere d'amore. Mientras los tres hermanos están en la fiesta del mafioso, el dúo británico Eurythmics nos acompaña con el majestuoso tema Sweet dreams are made of these. Who am I? Para celebrar el campeonato del Nápoles en el año 1987, suena Cuando están en la tienda viendo qué van a hacer, los británicos de Adam and the Ants amenizan con Doc Eat Doc. Para el final suena el liberato con Old DJ Don't Give Up. Todo esto mientras se acompaña a los créditos. Por cierto, hay escenas post créditos. Incluso hay una muy interesante ya casi al final. ¿Te imaginas esa historia pero contada con el uso masivo del MP3 a partir de los 2000? Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta película, si tienes algún recuerdo de la época o si eras una de esas personas que vendían o compraban las cintas magnéticas ya mencionadas.